Bueno, hoy estoy muy contento. La verdad que, ustedes saben, yo estoy llegando a una etapa de mi vida que ya estoy empezando a hacer un balance de todo lo que he hecho. O sea, a ver, todo este tránsito de tantos años, 91 ya llevo. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, ¿cómo dice las cosas? Bien, regular. O sea, uno ya tiene conciencia de lo que ha hecho, ¿no? Me habré equivocado muchas veces, habré acertado, lo que hice estuvo bien hecho o pude haberlo hecho distinto. Son todas preguntas que cuando llega uno a determinada edad se empieza a hacer. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Es como que se quiere despedir ya con los papeles arreglados, ¿no? Como quien dice, bueno, hice esta tarea o realicé esta función. A ver, como ya no hay, o sea, yo ya no tengo tiempo para especular más. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué proyecto puedo hacer y empezarlo a los 91 años? Entonces, esa visión del raconto, de averiguar todo, en fin, buscar ahí en las páginas, siempre buscar qué fue lo mejor que te pasó, lo que hiciste, y qué fue lo peor de todo, lo lamentable, lo aborrecible, o sea, lo que uno no volvería a hacer nunca más. Y entre todas esas cosas, un montón de páginas, un libraco me he encontrado lo más importante de todo. Y me pareció sensato, o sea, me pareció correcto, en fin, de buena onda, querer compartirlo con ustedes. O sea, lo mejor que uno en toda esta etapa de la vida, de etapa larga, de luchas, de desencuentros, de frustraciones, de amargura, de sentimientos encontrados, de confusión, de miedos. ¿Cuántas veces uno tuvo miedo? ¿Qué es lo mejor? Y que le pueda servir como un ejemplo a mis amigos, a mis compañeros de viaje, a esta gente nueva que ha llegado a mi vida como un rayo de luz, de esperanza, que son ustedes. Ustedes tienen un valor inconmensurable. Ustedes no se imaginan, cada uno de ustedes, el valor que tiene. Pero claro, eso se van a dar cuenta ustedes en el tiempo. Y entonces, volviendo al tema de qué es lo mejor de todo, y han sido los fracasos que he tenido. Lo mejor de mi vida, de 90 años, 91 años y medio ya casi, mi fracaso, eso ha sido lo más extraordinario que me pudo haber pasado. Las veces que fracasé, que me fue mal, que cometí errores que no solo tuve que empezar de nuevo, me sentí en el fondo del abismo. Eso fue lo mejor de toda mi existencia. ¿Querés que te cuente algunas? Porque a lo mejor te sirven. ¿Quién te dice? Y claro, hablar de los fracasos no es para vanagloriarse, no es para fanfarronearle a nadie. O sea, yo no puedo mostrar medallas de nada. En el fondo, yo tengo una especie de resentimiento, porque he sido un tonto, que no he tenido capacidades para, en nada de lo que emprendí, realmente llevarlo a la culminación y que sea un ejemplo para... No, yo quise ser actor de cine, en el intento fracasé. Quise ingresar al colegio militar, ni en sueño. Quise viajar por el mundo, o sea, eso fue primero en la juventud, en la adolescencia, imposible. Quise estudiar una carrera o algo, había que comer, había que salir a hinchar el lomo, o sea, no había cultura en mi hogar, en mi casa. No había ejemplos, no había el único ejemplo que había, o la única ambición, o la única esperanza que había en el entorno, que era mi madre y mi padre, pobrecito, era
trabajar, la única esperanza, el que no trabajaba era un vago. Entonces, o sea, te quiero hablar de ejemplos, porque generalmente los ejemplos son los que provocan. Uno ve un tipo con un auto nuevo y quisiera tener un auto, ¿no? Por lo menos. Y así, o una novia bonita, o una buena casa, o vivir en un lugar, en un país o en una ciudad. O sea, el ejemplo, la provocación. El ejemplo es una provocación. O sea, es un ejemplo, sí, pero es un ejemplo, verlo, qué lindo, ¿no? Pero uno se siente desafiado, lo están provocando inconscientemente. Entonces, llevé la vida intentando ser actor de teatro, de cine, por ejemplo, y se intentaba, o sea, no es que no hacía el mérito para, no, o sea, no me puedo, en ningún momento me sentí frustrado. Eso fue un índice o una indicación de que había fuerza interior, había voluntad férrea, pero carecía de recursos, carecía de capacidades, o sea, no tenía desarrollado méritos, o sea, no había estudiado, no, o sea, era fuerza, pero no era inteligencia desarrollada. Y claro, sí, bueno, yo llegaba y me encontraba con un personaje, un director de cine, porque atravesaba lugares, iba a oficinas mal vestido, porque ni sabía vestir, además muy pobremente vestido, que me imagino ahora yo que les debe haber dado hasta tristeza o piedad ver a ese niño o ese muchachito, ese jovenzuelo con tanto entusiasmo, con tanta pasión y verlo sin recursos intelectuales. Me decían con benevolencia, con ese dejo de piedad paternal, decía, y hay que estudiar mucho, hay que estudiar, usted puede ser, trate de seguir luchando, pero nadie te decía sos un bruto, nadie te dijo, no, usted es un bruto, o usted es un incapaz, o usted necesita cultivarse, necesita saber algo de la vida, tener... Y lo máximo que me dijeron algunos, ¿y qué lee usted? ¿Qué ha estudiado? Y como para sacarse de encima, ¿no? Ese compromiso. Pero para mí era un fracaso, porque yo me sentía frustrado, no te creas, pero no paraba. O sea, volvía a mis quehaceres porque me mantenía activo, porque mi casa era riguroso para trabajar. O sea, yo no podía estar sentado. Mi madre era hija de italianos, ellos vinieron a la América, o sea, no, mi madre nació en la América, pero la cultura en el hogar era moverse, o sea, batir el parche. Y claro, yo no podía hacer fiaca o haraganería, era maldito eso, Dios libre, castigo de Dios, el infierno, no, era ni pensarlo. Así que yo tenía que estar en movimiento. Y además era ambicioso, quería vestirme bien, o sea, quería buscar emerger. Y claro, cuando son esos tiempos difíciles, uno cree que todo está resuelto teniendo dinero, adquiriendo una fortuna. Y, o sea, ve el final, pero no conoce ni se imagina que para llegar a ese final hay que transitar un camino. O sea, no hay quien te lo diga. O sea, sí, hay gente que te da referencia, pero no te sienta en un banco, en una silla y te dice, mire, usted tiene que hacer esto. El que tiene medios para estudiar o para transitar en la vida, en esa escalera ascendente que es el camino de la educación primaria, secundaria, y ya si puede ingresar a la universidad, ese camino lo transita sin darse cuenta. O sea, no se da cuenta que está haciendo un camino para llegar a un destino. El que no tiene esa fortuna de hacer ese tránsito, piensa en el final. O sea, no piensa en toda esa escala, porque todo el medio que te rodea
no es una escuela, es necesidades de gente similar a uno, que está en la misma y que el único objetivo es o la envidia, que es la frustración, o el querer llegar sin mérito. Por eso uno intenta una cantidad de cosas, se propone una cantidad de realizar proyectos o iniciativas o inquietudes sin fundamento. Y entonces siempre va a fracasar, porque no está preparado. O sea, no ha hecho el tránsito de prepararse. Si interviene acaso el factor suerte, que interviniese y que un tipo sin ninguna preparación de nada o por herencia recibe una fortuna, o sea, la solución que él cree, y no le sirve tampoco. Porque además de no saber administrar ese golpe de suerte, generalmente termina en un gran fracaso y frustración que lo quiebra para el resto de su vida. O sea, le quita la iniciativa, porque una persona que tuvo un poder económico sin haber luchado, no lo sabe cuidar y lo dilapida en un santiamén. Todos los que consiguen de sacar la lotería terminan más pobres y muchos suicidados por la frustración natural. Ahora, lo curioso de los fracasos es que cuando venía el golpe de la derrota de ese propósito, de esa iniciativa, no me aminoraba la fuerza, me desafiaba más, dice, no, yo me equivoqué, pero si ahora lo hago así, o invento otra cosa, o surgía, porque la necesidad es como un combustible que te fortalece, la adversidad te fortalece y el fracaso te provoca. Entonces uno dice, bueno, esto yo no estaba preparado, pero a lo mejor y te pudiera hablar un día entero de fracasos en proyectos que inicié. Inicié una cantidad de proyectos sin ton ni son, porque yo no veía el camino, o sea, no tenía quien me lo mostrara. No, parece absurdo, ¿cómo? ¿No te vas a dar cuenta? No, cuando vivís en un mundo que todo es parecido o similar, por eso cuando yo hablo de la marginación social, estoy hablando de la marginación intelectual, de la marginación de la inteligencia. O sea, hay gente muy inteligente, pero no tiene posibilidad porque el medio no le muestra que su inteligencia se puede cultivar y puede llegar a lugares ilimitados. Entonces se va conformando con ese medio y va conviviendo con la frustración, va conviviendo con el fracaso, con el resentimiento. O sea, muchos de los pobres no lo manifiestan públicamente, pero tienen un gran resentimiento, porque su dolor el dolor transforma. O sea, el antídoto del dolor es, bueno, la pasión, poner la otra cara, poner la otra mejilla. No, podés decir poner otra mejilla, pero sentís, si tenés frío, si tus hijos tienen hambre, si no tenés para comer, si no tenés trabajo, si vivís en una mala vivienda, si se enferman tus familiares o tu hijo o quien fuera, o tu padre, y no tienes para ir a un médico, un hospital o a un... No me vas a decir que te vas a poner contento, te sentís frustrado y le echas la culpa al que te agarres a paso, el gobierno, los amigos, el patrón. No, es un problema social que se traduce en tu problema personal. Por eso cuando uno habla de las sociedades marginadas, no está hablando de los pobres, está hablando de una situación que amerita dedicarle tiempo a lo que pasa en esa sociedad, que es el problema fundamental. Entonces, esos fracasos a mí me fueron fortaleciendo. No sé cuántas cosas intenté. Y entonces cuando ya me quedó chico a los 22, 23 años, había un fracaso y había un ideal, sin saber qué significaba un ideal. Y entonces fue un pretexto para escapar. Y fue cuando fui a ver a Perón, que fue un absurdo para todo el mundo que me rodeaba. Yo no estaba preparado para ir a encontrarme con Perón. Perón acababa de ser gobierno, presidente por 10 años, un hombre
que conmovía multitudes, que provocaba admiración, que era una locura, y que de repente un golpe violento de un golpe de Estado, una revolución financiada por poderes hegemónicos, lo sacan del poder y lo arrinconan en el exilio. Y yo, para mí, en cierta medida, fue otro intento desaforado sobre lo imposible. Y no dudé en vender todo lo poco que tenía y agarrar un barco y dejé familia, dejé todo. Entonces, cuando uno se encuentra con la ley, yo llegué allá y una propuesta y me senté. Y cambió mi suerte en apariencia, pero el mundo mío se transformó y yo no estaba preparado para ingresar a ese mundo. Entonces, ¿te das cuenta lo que es la frustración? Ese potencial que se desplegaba en todo frente me fue dando enseñanzas. Fui adquiriendo aprendizajes. O sea, la necesidad me obligaba a superarme. No solamente, por ejemplo, me dediqué a pintar. Y pintando, yo era malo pintando. O sea, pintaba cosas como pinta cualquiera, pero ya para vivir de eso profesionalmente tenía que ser original. O sea, en tierra extraña, sin dinero, con la adversidad puesta encima, con una familia detrás que te esperaba, porque yo esperaba a la familia, o sea, el desafío se multiplicaba. Yo con Perón, por ejemplo, pude haber hecho, no una carrera política, porque la política hay que tener alma, espíritu especial para hacer, pero pudiera haber sido una persona útil a la causa, útil a la idea, útil a convencer por mi fuerza de acción. Y porque yo creía realmente en lo que yo representaba, que era un marginado social. Entonces yo podía haber hecho una gran carrera política, porque como marginado social sabía todas las necesidades y flaquezas de mi estirpe, de mi clase, del medio donde yo provenía. Entonces, pero, en fin, las circunstancias te llevan como hoja al viento. O sea, Perón se va a España, yo vuelvo a la Argentina, no me sentí cómodo, estaba perseguido por haber estado con Perón, tenía que volver a emprender una nueva vida, salir del país, porque si no caía preso en cualquier momento, en la cárcel. Y entonces ahí fue cuando me hice pintor. Me dediqué a pintar dibujos, retratos, en fin, creciendo surgió la idea de hacer, como mi pintura no era llamativa, además la pintura tarda tiempo en que te produzca dinero, o por lo menos para subsistir. Entonces inventé el tema de hacer maratones de pintura, o sea, pasarme 100 horas pintando sin dormir. Y claro, ¿a quién le interesaba? Que estuviera un tipo ahí 100 horas pintando sin dormir, ¿para qué? Entonces ahí me imaginé, se creó la necesidad, lo creo, de que si yo hacía una labor de sacrificio público y atraía la atención y la curiosidad de la gente, pudiera producir un factor, pudiera producir un hecho insólito. Entonces dije, no, yo voy a trabajar 100 horas pintando sin dormir para conseguir dinero para ayudar a los niños pobres. Entonces esa necesidad me creó comunicarme con gente de poder, gente de los países donde yo atravesaba, el gobierno, la esposa del presidente, instituciones como el Club de Leones, Cámara de Uno, los Rotarios, en fin, la iglesia, el obispado, quien fuere. Y le ofrecía mi idea para ayudar a la institución de protección a los niños. Y como ya había ido acumulando recortes de diarios y hechos que había hecho previo, que fueron muy difíciles hacerlo primero, pues ya después se me abrían las puertas. Y yo llegué a movilizar países enteros haciendo maratón, pintando un gran mural durante 100 horas sin dormir. O sea,
era la necesidad que me estaba abriendo las puertas. Y de a poco, esos contactos sociales nuevos, superiores a mis capacidades, y los fracasos de intentar un montón de cosas, me fueron nutriendo de conocimiento. Fui aprendiendo sobre la marcha. O sea, aquel camino que yo hablaba de que había que haber hecho de la primaria a la secundaria y llegar a la universidad, yo lo había hecho en la calle, lo había hecho en la universidad, subiendo la cuesta. O sea, sin orden, sin una técnica y sin un procedimiento que a lo mejor me hubiera hecho mucho más fácil el camino. Pero en ese corolario de tránsito hubo una cantidad de fracasos y que afectaban la sensibilidad emotiva, porque yo había perdido mi familia, había perdido mi patria, había perdido lo poco que había adquirido con la fuerza del trabajo, me sentía en la calle, no sabía dónde despertaba ni sabía dónde iba a dormir esa noche. Y claro, se van sucediendo, cuando uno está derrotado, parece que la derrota lo persigue y lo golpea permanentemente. Tal vez no era así, pero yo lo sentía en esa forma. Eso fue construyendo el hombre que ustedes conocen, un hombre sin recursos intelectuales suficientes para haber enfrentado a los molinos, o sea, la adversidad que decidió enfrentar en la vida. Y claro, cada uno de los fracasos fue una enseñanza, o sea, un grado universitario, fue un examen dado a quién sabe quién, pero eso me permitió ir conociendo lo que no debía ser. No aprendí a ver qué es lo que tenía que hacer, sino esa adversidad me enseñó a conocer y aprender lo que no debía hacer. Lo que debía hacer era muy fácil, pero lo que no debía hacer es lo más difícil. Lo que no debes hacer en la vida es lo más difícil de aprender. Por lo tanto, el balance de la vida, el balance de una vida inútil, porque al fin y al cabo, si fuera en atesorar como valor lo que todo el mundo considera valores, pues son muy pocos mi cosecha, he sido muy modesta. Yo tengo la única fortuna que tengo es la familia hermosa que tengo, que son mis 4 hijos y mi esposa, mi compañera de tarea, una mujer admirable porque atravesó cruzando mis locuras. Y ustedes son mi enorme fortuna, son el capital que yo tengo depositado en el banco de mis ilusiones. Ustedes forman la fortuna de mi cosecha de aprendizaje en la vida. Y es lo más hermoso que se puede aprender a conseguir, a culminar una etapa de la vida teniendo cantidad de gente que se presenta a tu casa por lo menos a darte la mano, como en el caso de ustedes, cada uno de ustedes. Pero quizá no sea bueno este video suficientemente explícito para tratar de abarcar toda una existencia, culminando con esta conclusión, sino no mostrándole algún detalle, porque tal vez algún detalle te pueda decir cómo pueden haber sido, por ejemplo, un caso específico, un proyecto específico, como es, en relación como pudieron haber sido todos los otros que fueron grandes fracasos. Porque un fracaso no es intenté algo y fracasé. Son horas de sueño, son sacrificios, son inversiones que no tenés, son compromisos, son deudas, son trabajo forzado, son interminables horas compartidas con gente que nunca más en la vida volverás a ver, millones de palabras y procesos. O sea, no te imaginas, que no es fracasé, no, todo ese tránsito, cuando se te ocurre una idea, hasta que la atraviesas todo, es como si estuvieras atravesando un gran pantano. Ves el pantano y cuando estoy al final, no, contar cómo fue la tarea de atravesar el pantano, desafiando todas las inclemencias. Entonces,
No te puedo contar todo porque sería escribir un libro. Y si es de escribir un libro, te puedo hablar ya una anécdota concreta, precisa. Fíjate que yo soñaba desde jovencito escribir. Me gustaba escribir poesías y escribir cosas así. Y en fin, seguí, pero no tenía capacidad intelectual, no tenía preparación académica. O sea, no conocía literatura, no tenía formación histórica, no tenía nada. Pero bueno, intenté, tal es así que escribí un mamotreto de poemas y poesía que un día en Tijuana lo quemé. Hice como un acto de constrición, lo quemé eso que le había cargado por 20 años conmigo, escribiendo poesías, poemas y demás. Y un día me sentí avergonzado de todo lo que había hecho porque no me había dado ningún resultado. Dije, bueno. Pero sí he escrito 8 libros. No son, ninguno es bestseller. Y porque habla de cosas que son, a lo mejor no he sabido difundirlas, o cuento historias, porque cuento historias de vida que realmente no hago de fantasía. Aunque tengo mucha capacidad para crear, para la creatividad de la fantasía. Eso sí, tengo una gran facilidad de crear historias espectaculares, pero de nada me han servido. Porque escribir un libro pues puede ser una tarea simple. Cualquiera puede escribir un libro. El problema es que, ¿qué es lo que vas a decir en el libro? ¿A quién está dirigido? Y una vez que lo realizas eso, que sería lo ideal. Si se me ocurrió una idea, lo escribo en un libro. Cuando uno quiere ser escritor, termina el libro de escribirlo, te puede llevar 1 año, 2 años, 6 meses, en fin, son horas en soledad, o sea, son horas con uno mismo. Escribir, recorrer, buscar, en fin, escribir 300 páginas de un libro es una tarea dura, fuerte, es como trabajar en el puerto. Pero cuando terminas de escribir el libro, empieza tu calvario, tu vía crucis. Lo primero que necesitas es un corrector para que lo que uno escribe, aunque tenga ya una preparación literaria y demás, siempre necesita un corrector de estilo. Un corrector de estilo te cuesta, por lo menos, un buen corrector de estilo te cuesta $1000. O sea, escribiste en soledad, robándole horas al sueño, haciendo grandes sacrificios porque tenés que trabajar para vivir y si tenés familia, mantenerla. Y además, lo que pudieras disfrutar en un espectáculo o lo que fuere, te vas y te arrinconas en un lugar, ya sea escribiendo, ya sea máquina o ahora con la computadora. Pero el calvario empieza cuando terminás el libro. Y entonces escribís el libro y viene el corrector, $1000. Ahí tenés que poner, no es que vas a conversar. Para que sea un producto, ya se transforma, no es un arte, no es un arte literario. El libro cuando terminás de escribir es un producto, porque el que lo va a hacer conocer o el que lo va a llevar a la estantería de la librería es un mercantilista, un mercader, no es un filósofo o es un idealista loco como uno. Él, si no es negocio, no le interesa, él no está para la sensibilidad, él está para hacer negocio, y si no es negocio, no le interesa. Entonces, ¿cómo logra uno interesar a un editor? Y ahí viene la tarea. Antiguamente era más que ahora. Antiguamente había que, después de la corrección del libro, había que hacer 10 o 10 copias y empezar a mandarlas, a repartirlas en las editoriales, para ver si alguna editorial se interesaba en lo que habías escrito. Y ahí no te cuento la historia de lo que es. ¿En las manos de quién caía? No es que el dueño de la editorial estaba esperándote. Siempre hay cientos de escritores noveles que llevan obras a una editorial y se lo dan a un empleado para que le eche un vistazo. Y un empleado cualquiera que gana lo que gana un empleado normal en cualquier país de los nuestros.
le da una lectura, una leída. Él trabaja por día, dice, leí 200 páginas, leí. Ese es su trabajo. Depende del humor, depende de la capacidad intelectual, depende de la suerte, porque ¿qué pasa con tu libro que en las manos de quién cayó? Si tuviste la fortuna de que uno de esos lectores furtivos le pueda interesar porque se enganchó de entrada con tu novela o con tu libro, con tu tema, pasa al jefe de ellos. Dice, mira, esto yo creo que es un tema bueno. Ya ahí viene una segunda lectura o una segunda búsqueda. Siempre ellos están viendo si el negocio le va a funcionar, si de invertir $2 por libro que le va a costar la impresión vale la pena, y cuánto le van a dar al autor nuevo, le van a dar el 10% de la que se venda en tapa. O sea, no te creas que si se vende en $20 el libro te van a dar la mitad, $10 o $15. Te darán el 10% como máximo, además de lo que te pueden robar. Y si tu libro es un éxito, perdiste el control. ¿Cómo controla uno un libro? Te puedo hablar del tema porque yo transité esto. O sea, yo conozco todos los avatares de la lucha del que quiere publicar un libro. Terminé al final por ponerme a trabajar más para conseguir dinero y editarlo por mi propia cuenta. O sea, los 8 libros que yo he publicado, 3.000 ejemplares, 2.500, 4.000 ejemplares cada uno, los he tenido que yo pagar. Y después dárselo a un distribuidor para que lo reparta en las librerías. Yo tengo la suerte o la fortuna o lo que quiera que mis libros han estado en las principales librerías de Argentina. Han estado, te dije, y todavía deben estar y todavía están en el no sé cómo le llaman, no me acuerdo cómo se llama, o sea, en la lista de los libros. Pero nunca, y se dieron a los distribuidores o a los libreros o los profesionales, los piratas esos, toda la edición. Yo me quedaba con 200, 300 libros, que para regalarle a los amigos y demás. Nunca, pero nunca recibí un solo peso de ninguna de las librerías, ni de los distribuidores, o sea, habré invertido en todas las ediciones que he hecho como unos $10.000, 10 o $15.000, no sé. Nunca recibí un peso. Y sí, mis libros andan por ahí todavía. Mucha gente los tiene. O sea, son 8 libros que tengo escritos. Pero que yo haya recibido de un editor o de una editorial un centavo, se perdieron, se murió el que distribuía, el gerente de la editorial tal se desapareció, se murió el dueño de la librería. Y librería es muy importante. Mis libros han estado, por ejemplo, en 2 de las librerías más importantes de Argentina y estaban en todo el país, que es la librería del Ateneo y la librería Cristal. 2 libros o 3 estuvieron ahí, se vendieron todos. Si vas a la librería del Ateneo en Buenos Aires, o en Córdoba, o en Tucumán, o donde fuere, y preguntás, mi libro está en la lista, pero está agotado. Pero yo no cubro un solo centavo. Con eso quiero decir que este otro fracaso que sumo a todos, te cuento uno en detalle. Por eso yo me he refugiado en esto, porque puedo decir lo que se me antoja, lo que conozco, lo que medianamente he aprendido, y sé que de inmediato llega, pero si lo escribo, seguramente no te vas a enterar, no me hubieras conocido nunca en la vida si no fuera por estos medios. Yo tengo ahora 2 libros escritos, terminados, corregidos incluso, que son, creo yo, bastante buenos. Uno es El hombre que trabaja con el diablo,
que es una historia hermosa de una fantasía de un individuo que se encuentra con el diablo y que se hacen amigos. Pero el diablo resulta que no es el diablo, porque el diablo dice: yo no sé qué hacer con todos los buenos que tengo en el infierno. O sea, al infierno van todos los que acá son los buenos, los ricos, los mejores de todos, los tengo todos yo allá. Y un día me lleva al infierno para que los vea. O sea, es una historia muy fascinante. Y es un hombre que conoce todos los secretos de lo que pasa en el mundo. Y me dice: yo no sé, yo no puedo cambiarlo esto. Pero, ¿eres un enemigo de Dios o sos un enemigo? No, si yo soy hijo de Dios. A mí me dio Dios una tarea, dice el diablo, me dice a mí, que me ocupe de los malos, de los que no cumplen con los requisitos de la vida, que no cumplen con la conducta humana que debía desplegar. Entonces me otorgaron a mí el poder o la posibilidad de que yo trate a esa gente que se comporta tan mal con el semejante, que destruye todo, que destruye sociedades, que destruye... Y me dio a mí Dios la responsabilidad de ocuparme de ellos, de los más ricos, de los más elevados, de los que tienen mayor poder económico, en fin, los dueños del mundo. Los tengo todos allá, dice. Pero querés y los vamos a ver. En fin, la historia es interesantísima. Y tengo otro que es memorial para mis nietos, que es la historia de mi vida, contada en detalles a lo largo de todos los 90 años. Historia, o sea, el memorial para mis nietos, que a lo mejor algún día, si no se publican, por lo menos van a quedar para testimonio que mis nietos sepan quién fue su abuelo. Pero nada más, sí. Por eso me he refugiado en esto, porque aquí llego a ustedes sin inversión y he cosechado las más enormes fortunas que un ser humano pudiera imaginar. Yo quería hacerte este relato hoy. No sé si te debe interesar o no, pero por ser domingo, a lo mejor, como no tienes nada que hacer, te entretiene escuchar la historia de un fracasado por excelencia, o sea, gloriosamente fracasado. Por lo tanto, hermano, el raconto de mi vida no creo que sea ejemplo para nadie, excepto que ha sido una tarea de luchas y de fracasos, que ha sido mi universidad. O sea, yo fui a la universidad de la calle, de la vida. Y si te parece que algo se ha aprendido en esto, pues ha sido muy costoso. Hubiera preferido tal vez hacerlo de otra manera. ¿Te puede servir? ¿Quién sabe? Depende cómo lo tomes y desde el nivel cultural que lo veas. Si lo ves del nivel cultural de la excelencia, y vas a ver que soy un pobre diablo. Si lo ves desde mi lugar, te vas a sentir en alguna medida y en algunas partes identificado con la lucha, con el trabajo, con la tarea. Lo importante es que uno lo ha hecho y que está convencido de que ha hecho lo mejor que pudo hacer, sin mentiras. O sea, no me pude haber engañado a mí mismo tantos años. Ha sido una lucha, tal vez porque no quise tomar el atajo, porque en esta caminata tan larga se me cruzaron tentaciones y oportunidades que ni te cuento, de todo orden, porque la fortuna es una tentación provocadora, o sea, es el canto de las sirenas que hablaba Homero, te salen en cualquier lugar. Entonces, elegí el camino que creí que era el mejor. Tal vez ahí estaba la auténtica razón de la verdad, el origen de mi gente, el origen de mi raza, el origen de los míos, de esa gente analfabeta que no sabía leer ni escribir y que me enseñaron una lección de moral extraordinaria. Que me enseñaron una lección de moral extraordinaria, que fue vivir honestamente a partir de la fuerza del trabajo y tener la dignidad de una familia, de los seres queridos que te rodearan.
Tal vez esa fortuna, ese ejemplo que yo no supe valorarlo en el tiempo que era necesario, ahora en la distancia veo a los padres míos, a los viejos, trabajando como los vi, luchando tanto, y los acompañé lo que pude. Tal vez eso sea la gran fortuna que adquirí en la vida, conocer y reconocer los valores que no los hubiese reconocido ni valuado tanto como ahora desde la distancia, y ya en el ocaso de mi existencia los observo. Y ustedes son todo lo que yo tengo. Mi familia me acompaña, está conmigo, no te creas. Yo marcho con mi familia junto, con mis hijos, con mi compañera, con mis nietos, o sea, somos un batallón. Pero yo ya voy a segunda instancia, me voy ya. Ellos se van a quedar acá. Te mando un abrazo enorme. Sabes que estamos todos los días juntos, y hoy quería decirte que lo mejor que me ha pasado en la lucha ha sido que haya fracasado tantas veces. Fue mi universidad, mi escuela de la vida.